El día de hoy quisiera hablarles sobre el riesgo putativo que, como regla general, es inasegurable en los contratos de seguro. Para empezar, es necesario remitirnos al concepto de riesgo, el cual, en el final, termina erigiéndose como la causa por la que se celebra el contrato de seguro. Tratándose de este contrato, el riesgo susceptible de ser asegurado es el denominado riesgo puro, es decir, solo aquel que comporta un hecho dañoso, o lo mismo que al materializarse origina una pérdida, sea para la persona en su integridad física o en su patrimonio. Desde la anterior claridad, es necesario concretar o aterrizar el concepto de riesgo asegurable como un elemento esencial que es del contrato de seguro. De esta forma, es necesario tener en cuenta la modificación que se hiciera al antiguo Código de Comercio Terrestre de 1887 a través del Decreto 410 de 1971, que continúa vigente hasta nuestro tiempo, denominado más comúnmente como el Código de Comercio. A través de esta modificación, el concepto de riesgo asegurable fue sometido a una ampliación considerable, permitiendo que el rango de aquellos riesgos susceptibles de ser asegurados fuera extendido sustancialmente. A partir del artículo 1054 del estatuto citado, el concepto de riesgo asegurable se puede definir como un suceso incierto que tenga la virtualidad de causar un daño a un determinado interés asegurable, con la única limitación de que éste no debe depender exclusivamente de la voluntad del tomador, asegurado o beneficiario, teniendo en cuenta que estos roles dentro del contrato pueden ser desempeñados por diferentes sujetos. Por su parte, para poder entender la anterior definición citada, debe precisarse que el interés asegurable nombrado por la norma, el cual también tiene el rango de elemento esencial del contrato, cuando nos referimos al seguro de daño, estamos definitivamente precisando o calificando como una relación económica que el asegurado tiene con el bien o patrimonio relacionado en el contrato, debido a lo cual será la cuantía de dicho interés la que permitirá determinar la medida que la compañía de seguros utilizará para fijar el valor de la indemnización en caso de que el siniestro asegurado tome lugar. Ahora, de la definición de riesgo asegurable realizada en la norma, es posible identificar que este tiene un carácter de incierto, futuro y de no depender exclusivamente de la voluntad del tomador, asegurado o beneficiario para su ocurrencia. Es respecto a la segunda característica mencionada, respecto a la cual nos enfocaremos para definir la razón por la cual el riesgo putativo, por regla general, no puede ser asegurado. Para lo anterior, primero debe definirse la naturaleza del riesgo putativo así. Este debe ser definido como la incertidumbre subjetiva respecto a la ocurrencia de un hecho en el pasado, es decir, el desconocimiento de una o varias personas respecto a una o varias circunstancias ocurridas en el pasado, claro está, con el potencial de causar un daño. Es decir, en este caso, el carácter futuro mencionado no se cumple, razón por la cual puede pensarse rápidamente que este riesgo no puede ser asegurado. Pero si se fija, a pesar de haber ocurrido en el pasado, la circunstancia en cuestión permanece como incierta para la persona que tiene el interés en que dicho riesgo no se materialice o que en caso de que éste haya ocurrido, pueda tener la oportunidad de proteger su patrimonio en contra de las consecuencias dañosas de aquel. Desde lo anterior, debe realizarse la aclaración de que este tipo de riesgos, por regla general, no son susceptibles de ser asegurados. Teniendo en cuenta lo anterior, deben definirse tres excepciones normativas expresas para el riesgo putativo. Primero, tenemos los seguros marítimos. A diferencia de los seguros terrestres, cuando el interés asegurable está relacionado con mercancías transportadas por mar, el riesgo putativo es susceptible de ser asegurado por definición expresa del Código de Comercio. Lo anterior es debido a que el contrato de seguro, como contrato en general, se concibió con ocasión a este tipo de largos trayectos marítimos en épocas en que no existía tecnología de comunicación o geolocalización, debido a lo cual el propietario de la mercancía transportada desconocía exactamente el paradero de esta y de la nave que transportaba dicha mercancía. Mucho menos podía saber si el trayecto se había completado o no con éxito. Esta ausencia de noticias perduraba con mucha posterioridad a la fecha programada de llegada de la nave al puerto de destino, razón por la cual el dueño de la mercancía podía asegurar un posible siniestro incluso después de que dicha fecha pactada hubiera llegado,
mientras el tomador del seguro desconociera el resultado del transporte. Actualmente, respecto a los trayectos marítimos, todavía son susceptibles de ser asegurados los riesgos putativos. La segunda excepción es la que se trata respecto a los seguros financieros. La reforma realizada a través de la Ley 35 de 1993 implicó la novedad de que, por medio de este tipo de seguros, el riesgo putativo fuera por primera vez en Colombia susceptible de ser asegurado por medio de seguros terrestres. De esta forma, los seguros financieros se diseñaron como pólizas para cubrir los riesgos a los que estaban expuestos los bancos, modalidad posteriormente expandida a medida que la actividad de intermediación financiera se diversificaba. A través de este tipo de contratos, es posible asegurar riesgos del talante de la infidelidad de los empleados, extravíos, pérdida o destrucción de documentos y valores propios de la actividad, falsificación, errores y omisiones, fraudes por computador, pérdida de rendimiento, entre otros. Este tipo de riesgos son de tal naturaleza que entre su ocurrencia y el momento del hallazgo pueden pasar meses o hasta años, razón por la cual será posible que el tomador y el asegurador pacten cubrir riesgos que ocurrieron con anterioridad a la vigencia del contrato, pero cuyo descubrimiento se efectúe durante su transcurso. De esta forma, también será conveniente para el asegurador, debido a que le permitirá delimitar de forma clara la responsabilidad respecto a la ocurrencia del riesgo en cuestión. La última excepción para la inasegurabilidad del riesgo putativo en los contratos de seguro lo constituyen las cláusulas claimmates. Estas son las concebidas bajo la Ley 389 de 1997, introducidas exclusivamente para los contratos de responsabilidad civil y destinadas a cubrir reclamaciones realizadas durante la vigencia del contrato de seguro, pero por hechos ocurridos con anterioridad a esta, partiendo, claro está, de que el asegurado no tenga conocimiento de dichos hechos, aunque esta última salvedad de desconocimiento no esté explícita en la norma. Lo anterior se concluye debido a que esta modificación no comporta un cambio en la naturaleza del riesgo asegurable, que, como se dijo, debe tener un carácter de incertidumbre. De otra forma, la lógica que envuelve la actividad aseguraticia se desfiguraría si pudiera proceder a asegurarse cualquier hecho dañoso consolidado respecto al cual el tomador tuviera certeza.